todos. Bendiciones. Amén. Dios es bueno. Amén. Bueno, han sido unos días, he sentido unos días largos. Pero bueno, ya el Señor me volvió a bendecir, pudiendo estar acá con ustedes. Entonces, a lo que vinimos, ¿cierto? A estudiar la palabra de Dios. Esta palabra que ella misma dice que es vida, que dice que es como un vaso de agua fría al alma sedienta, que dice que es deleite. Esta palabra que es verdadera, esta palabra que revela a Dios. Y esta palabra es la que puede hacer que en nuestro corazón brote fe para confiar en el Señor, fe para vivir en victoria, fe para cumplir con el propósito de Dios. Amén. Amén. Entonces, la vez pasada estuvimos hablando sobre la palabra como semilla. Hoy, en la sesión 7, vamos a estudiar obedeciendo la voz de la palabra. Ese es el tema de hoy. Obedeciendo la voz de la palabra. En Juan capítulo 10, versículo 27, el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Entonces, Dios quiere que tú escuches su voz. Amén. Es más, Dios hará que nosotros escuchemos su voz, porque Él está interesado en comunicarse, en revelarnos lo que hay en su corazón. Porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, entonces lo más natural es que nosotros respondamos a ella. Y cuando nosotros respondemos a la voz de Dios, entonces nosotros vamos a andar conforme a su voluntad. Amén. Entonces nosotros podemos experimentar el poder de la palabra de Dios en nuestra vida, y veremos cómo la gloria de esa palabra cada día se manifiesta y se refleja a través de nosotros, porque nosotros somos contenedores de la gloria del Señor. Amén. En la antigüedad la gloria estaba en un arca, en una caja de madera. En este tiempo, la gloria de Dios, que es Jesucristo mismo, está contenida en nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor, somos la plenitud del Señor. Entonces, cuando el mundo quiera ver la gloria de Dios, tendrá que verla a través de nosotros. Amén. 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 Entonces, nosotros necesitamos escuchar, porque si yo no escucho, yo no puedo seguir. Y Jesucristo lo dijo de esa manera: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Eso establece una relación entre las ovejas y el pastor, porque dice que las ovejas lo siguen y él las conoce. Amén. Amén. Entonces el Señor nos conoce. Amén. Y el Señor no nos conoce como nosotros conocemos a los demás. El conocimiento del Señor es más profundo, es un conocimiento eterno. Es un conocimiento que nos lleva a una intimidad con Él, a una conexión espiritual con Dios. Entonces, nosotros escuchamos y seguimos. Amén. Amén. En Salmo capítulo 103, versículo 20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra, porque ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. ¿Sí? Entonces los ángeles, ellos escuchan la voz de Dios y responden a esa voz de Dios.
En alguna oportunidad dice la Escritura que Jesús iba de camino y de pronto Jesús exclamó y dijo: Padre, glorifica tu nombre. Y Juan registra diciendo que una voz del cielo dijo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Ahora, según el relato bíblico, eso fue lo que escuchó Jesús y eso fue lo que Jesús compartió con sus discípulos. Pero los que estaban ahí, dice la Escritura que muchos dijeron: ha sido un trueno. Otros dijeron: un ángel le ha hablado. Lo que quiere decir que hay momentos en que Dios habla, pero la voz de sus palabras no son escuchadas por nuestro corazón, no son escuchadas en nuestro espíritu. Entonces la revelación no se da, no se manifiesta. Entonces todo queda a oscuras, oculto, porque no escuché. Ustedes saben que la Escritura dice: el que tenga oído para oír, que oiga. Yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí quieren oír? ¿Cuántos de los que están acá tienen la facultad de oír? Sin embargo, Dios no está hablando al oír natural. No está hablando de la parte sensitiva de mi cuerpo, no. El Señor está hablando a la capacidad de mi espíritu, no solamente de oír, sino de entender lo que Dios está diciendo. Porque es lo que suele suceder. Dios habla, pero el pueblo no escucha. Y cuando el pueblo no escucha, entonces no puede hacer lo que Dios le está mandando hacer. Porque para muchos quedó como un trueno, o para otros cualquiera habló. Pero cuando mi oído está atento, cuando yo medito la palabra de Dios, siempre escucharé la voz de Dios en esa palabra. Amén. 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 Y a eso es lo que nos estamos refiriendo. ¿Cuántas veces tú escuchas la voz de Dios? ¿En qué momento? Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 1 que Dios ha hablado de muchas maneras, pero que en este tiempo habla por medio de su Hijo. Eso no solamente está diciendo que Dios habló y Dios está hablando, sino que también está diciendo que Dios todavía sigue hablando y está interesado en que tú y yo le escuchemos. Amén. ¿Cierto? Amén. Entonces yo tengo que prepararme para escuchar la voz de Dios. Porque a veces lo que escuchamos o lo que nosotros percibimos es la voz de alguien diferente a Dios. Pero no escuchamos la voz de Dios. E incluso hay personas que piensan que Dios no habla. Hay personas que llegaron a la iglesia y se fueron del servicio, se fueron del estudio, y a ellos Dios no les habló. Y no es que Dios no haya hablado, es sencillamente ellos no lo escucharon. Amén. Amén. Entonces, Isaías 30:21 dice: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, anda por él, y no eches a la mano derecha, ni tampoco tuerzas a la mano izquierda. El escuchar la palabra del Señor es diferente al escuchar naturalmente, como dijimos no hace mucho, ¿cierto? La voz de la palabra, hablando a nuestro espíritu, ella moldea y forma el espíritu para obedecer lo que ha escuchado. Eso es como nosotros hablamos la vez pasada,
De pronto el Señor está preparándote o te está comisionando para algo, pero tú estás esperando que Dios te hable. Y pasas toda una vida porque quieres escuchar la voz audible de Dios. Quiero decirte que no está consignado en la Biblia que Dios te hable de esa manera. Él lo puede hacer. Y ciertamente lo hace. Pero la Biblia no dice que Dios te hablará de una manera audible naturalmente a ti. Lo que la Biblia dice es que Dios te hablará por medio de su palabra que está escrita. Es que Dios te hablará por medio de su Hijo, y su Hijo habla por medio de lo que está registrado en la Biblia. Lo que la Biblia dice es que Dios te hablará por medio de su Espíritu, y el Espíritu de Dios hablará a tu espíritu, dice en Romanos capítulo 8. El Espíritu de Dios dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. Amén. Pero nosotros pasamos toda la vida esperando que Dios nos hable audiblemente. Lo que nosotros necesitamos es acercarnos a la palabra de Dios, es meditar en la palabra de Dios, y cuando empecemos a meditar la palabra de Dios, entonces escucharemos a Dios que nos está hablando y que nos está diciendo: anda, camina, porque yo te he bendecido, porque yo te he dado poder, te he dado autoridad, porque yo te he dado un trabajo, una tarea, te he dado una misión, te he puesto delante para que nadie te venza y tú cumplas con el propósito que yo he puesto sobre ti. Amén. Pero es en su palabra. Entonces tenemos que tener el oído abierto, dispuesto para escuchar. La palabra produce una dirección específica para el destino y la vida. Entonces, la palabra de Dios te dirá lo que debes hacer. Amén. Amén. En otra oportunidad dice que el apóstol Pablo iba camino a Damasco con cartas de los sacerdotes para aprender a los cristianos. Y dice que de pronto él miró un resplandor, él cayó a tierra y escuchó la voz del Señor. ¿Cierto? Él la escuchó. Los que estaban comiendo lo escucharon, pero él escuchó. Y Dios te hablará a ti. De pronto el Señor le habla ahora al pastor, pero Raúl no está escuchando. Porque lo que el Señor quiere es hablarle al pastor. Amén. Amén. Pero Dios siempre te hablará. Ahora, en el libro de Nehemías nosotros encontramos una historia que nos ilustra muy bien de lo que estamos hablando. Nehemías vivió después de la cautividad. Cuando Nabucodonosor llevó cautivo a los judíos, él se llevó a lo mejor de la gente. Pero los que quedaron en la tierra, dice que quedaron en muy malas condiciones. La gente quedó muy pobre, arruinada. Todo estaba destruido, el templo estaba consumido por fuego. La muralla estaba destruida. Después, Esdras regresó, Zorobabel regresó Esdras con un grupo de personas, pero era poco lo que ellos podían hacer. Pero dice en el capítulo 1 que Nehemías tenía un primo que se llamaba Ananí. Y este hombre llegó hasta donde estaba Nehemías.
Y cuando él llega donde está Nehemías, entonces él le pregunta por sus paisanos, ¿cómo está la gente que quedó allá? Y este hombre le dice, está en mal estado. Están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Pero dice el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y luego oré delante del Dios del cielo. Ahora, ¿a cuántos más Ananí no le habrá dado este mismo reporte? Posiblemente Nehemías no era el único primo, no era el único pariente que él tenía en esa ciudad. Y cuando él viene de Jerusalén, todos quieren saber lo que está pasando allá, porque si algo tiene el judío es que ama su tierra. Y él empieza a relatar, pero dice aquí la escritura que cuando Nehemías escuchó, Nehemías no solo escuchó un reporte malo, Nehemías no solo escuchó una noticia del estado en que está. Cuando Nehemías escuchó lo que le estaba diciendo este hombre, Nehemías escuchó una comisión, una orden que Dios le estaba dando para ir y ayudar a sus hermanos. Por eso dice aquí que él se sentó y lloró, hizo duelo por algunos días. Él ayunó y lloró. Y esto lo hizo alrededor de unos 4 a 6 meses. Él estuvo en ayuno y oración. En ayuno y oración. Lo mismo que aquí en la iglesia Restauración 7. 6 meses. Cuando escuchó. Y la escritura dice que cuando él se levanta, sale de ese tiempo de ayuno y oración, ya Nehemías sabía perfectamente lo que él tenía que hacer. Había comprendido la misión que Dios le había encomendado. Nehemías salió con un proyecto, Nehemías salió con una visión, Nehemías salió ahí dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que es la voluntad de Dios? Dice la escritura que él entró donde estaba el rey. Era costumbre en la época antigua que la gente idolatrara al rey como si fuera Dios mismo. Por lo tanto, el estar en la presencia del rey era razón suficiente para estar llenos de gozo y de alegría, de júbilo. Y si alguna persona se acercaba ante el rey y no mostraba gozo y alegría, esa persona entonces debía morir. Pero cuando Nehemías entró, Nehemías no entró lleno de gozo. Nehemías entró triste. Y la escritura dice que el rey le pregunta, ¿qué te pasa? Coméntame. Era el copero. El rey no se dirige a sus sirvientes. El rey no se dirige a sus esclavos. El rey no se dirige a un extranjero que está cautivo. Pero el rey se dirigió a Nehemías. Y cuando Nehemías escuchó, otro en la posición de Nehemías hubiese dicho, ay rey, por favor perdóneme, no es mi intención estar así, yo estoy en cualquier excusa. Pero cuando Nehemías escuchó la voz del rey, Nehemías volvió a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué le digo que Nehemías volvió a escuchar la voz de Dios? Porque inmediatamente Nehemías parece como si hubiese tenido todo un plan escrito y le digo, rey, te pasa esto, esto y esto. Y el rey le dice, ¿pero qué necesitas? ¿Qué quieres que haga? Y Nehemías le dice, rey, yo necesito que tú me des carta, yo necesito que tú me proveas de dinero, yo necesito que tú me proveas de madera, yo necesito que tú me proveas de los recursos suficientes para ir hasta mi ciudad y ayudar a mi pueblo. Aleluya. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios y obedeces la voz de Dios, las puertas se abren delante de ti.
sí es cantaletero. Ahora quiere que yo vaya a predicar en tal parte. Escucha la voz de Dios que está hablando por medio de él. Y Nehemías escuchó. Otra persona, si escucha el reporte, de pronto se hubiese quedado en llanto, se hubiese quedado en duelo y en ayuno, lamentándose por la situación de su pueblo. ¿Cierto? Es por eso, hermanos, que nosotros debemos escuchar la voz de la palabra de Dios. Amén. Porque cuando tú contemplas la palabra de Dios, ahí hay algo que Dios te está diciendo. Y eso fue lo que Nehemías entendió. Y Nehemías fue prosperado. Y el rey le abría oportunidad. Y el luego le decía, si hay algo gracia delante de ti, ¿qué más quieres que te dé? ¿Qué más quieres que te dé? Escucha la voz de Dios. Hay provisión. Amén. Hay poder Amén. en la voz de Dios. Amén. Gloria al Señor. Mire, la intensidad de Nehemías para completar la asignatura de su vida estaba arraigada en el fundamento del llamado que le había hecho Dios. Yo pregunto, en ese capítulo 1, ¿dónde lee usted que Dios habla con Nehemías y le dice, así como llamó a Moisés? Porque a Moisés lo llamó, ¿cierto? Ven, porque yo te he escogido para que vayas y liberes a mi pueblo. Pero aquí no se relata nada de que Dios haya llamado a Nehemías y le haya dicho, yo te estoy llamando para que tú vengas y restaures los muros de Jerusalén que están caídos. No lo dice. Pero cuando Nehemías escucha la noticia, lo que él escucha es que Dios le está diciendo, tú eres el que yo he escogido para cambiar la situación en la que está mi pueblo. Amén. Amén. Mire, a veces nosotros no distinguimos las cosas. La gente en la iglesia, hay muchos que se acercan a mí para ponerme quejas. Y hay personas que me dicen, la otra vez llegó una hermana y me dijo, ay pastor, mire, hay que hacer algo por él. Mire, llegué, me senté y me ensucié toda porque la silla y todo. ¿Qué es lo que le pasa aquí a los servidores? ¿Acaso no hay nadie que venga y limpie? Yo le digo, no, hermano, yo no veo a ninguno por aquí. Pero si el Señor permitió que usted se diera cuenta, es porque a lo mejor le está diciendo, te estoy escogiendo para que limpies las sillas. Ay, pastor, yo tengo por costumbre y he aprendido de Dios que cuando Dios me muestra una necesidad, cuando Dios me muestra algo que no está funcionando bien, es porque Él me está diciendo, te estoy escogiendo para que tú resuelvas el problema que está ahí. ¿Acaso eso no fue lo que Él le dijo a Tito? Te dejé en Creta para que resolvieran la situación de Creta. Ay, pastor, pero yo veo que en las otras iglesias hacen madrugones y tal, y yo veo, ¿por qué no hacemos un madrugón? Bueno, el Señor mismo me llamó a semana. No me ha dicho que yo haga madrugón. Pero si el Señor está inquietándole para que me lo digas a mí, el Señor te está diciendo, madrugar y orar. Ay, pastor, pero es que nadie evangeliza. Yo no creo que el Señor necesite personas que le estén diciendo las cosas que hacen falta cuando la Biblia dice que Dios conoce todas las cosas. Amén. Amén. Hermano, si tú en algún momento llegaste a la iglesia y viste que algo no está funcionando bien, el Señor no te lo está mostrando para que le digas al pastor o para que lo divulgues entre los hermanos para decir, aquí no se están haciendo las cosas bien. El Señor te lo está mostrando y detrás de ello te está diciendo, tú eres la persona para resolver lo que está pasando. Amén. Pero hay que escuchar la voz de Dios.
Me llamó a orar, pastor. Mire, lo que pasa es que el Señor ha puesto en mi corazón para que se ore por fulanito o fulanita que está enfermo. El Señor te puso que me dijeras a mí que fuera a orar por esa persona. No, es que yo siento que se debe orar. Entonces, el Señor te está diciendo a ti que vayas y ores por esa persona. Si tú escuchas la voz de Dios y oras por esa persona puede tener enfermedad que quiera tener, pero esa enfermedad es sana en el nombre de Jesús. Cuando tú escuchas la voz de Dios. Amén. Amén. Y eso fue lo que aconteció a Nehemías. Nehemías pudo recibir la noticia y llegar donde su hermano, donde su papá, donde su abuelo, donde el otro y decirles: mira, Esdras tanto tiempo tiene que se fue, Zorobabel hace tanto tiempo que regresó a Jerusalén y no han hecho nada. Tanta gente que se fue de aquí y todavía Jerusalén está en ese estado. Él pudo haber dicho eso, pero la Biblia dice que él entendió que el Señor le estaba asignando una tarea, lo estaba llamando para un trabajo específico, que restaurara los muros de Jerusalén que estaban caídos. ¿Será que Dios te está llamando para que tú levantes los muros que están caídos a tu alrededor? Hay que escuchar la voz de la palabra de Dios, porque a nuestro alrededor hay muchos muros que están caídos y nosotros somos restauradores de calzada donde habitar, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice: algo fue depositado dentro de él en el momento que escuchó las nuevas concernientes a su tierra natal. Dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y lloré delante de Dios. ¿Sabes? Hay una palabra de Dios que ha sido depositada en tu corazón. Yo no te la voy a recordar en este momento, pero hay una palabra que Dios te dio. Hay una palabra que el Señor depositó en tu espíritu. Y esa palabra está ahí, esperando que tú la escuches. Y cuando tú escuches esa palabra que Dios te dio, llenará tu vida de gloria, de poder y de bendición. Pero tienes que escuchar. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Él escuchó, Ananí depositó una palabra en el corazón de este hombre. Él se sentó y meditó en la palabra. No escuches la palabra y luego sencillamente te deshaces de ella. No, escucha la palabra y medítala. Porque la palabra que Dios te dio, Él la va a cumplir. Amén. Él la va a cumplir. Amén. Amén. Entonces, hermanos, en Nehemías fue depositado una sensibilidad hacia la condición de su gente, ¿cierto? Se volvió sensible, tuvo misericordia, tuvo compasión, él se dolió. En Nehemías fue depositada una unción en su asignatura para traer descanso de los yugos y cargas que había en la gente y sensibilidad, para que puedan mirar en dónde está el lugar donde Dios quiere que tú trabajes. Luego, ella le da una unción especial. Nehemías halló gracias, Mire la unción especial que tenía este hombre, que habló al rey: dame, y el rey no le negó nada de lo que él pidió. Es más, llegó el momento en que el rey le dijo: ¿qué más quieres? Y él le dice: si hay algo, gracias rey, entonces también dame esto y aquello. ¿Sabes? Eso me hace pensar en cómo es Dios con nosotros. Dios nos quiere dar y nosotros no le pedimos, porque no sabemos qué pedir. Pero Nehemías sabía perfectamente lo que necesitaba y él pidió. Hubo un rey al que el profeta le dijo: golpea la tierra. ¿Y cuántas veces la golpeó? 3 veces. ¿Y qué le dijo el profeta luego?
Dios. Si hubieras golpeado hasta 7 veces, 7 veces te hubiese dado la victoria sobre tus enemigos. Dios no está limitado. Nosotros estamos limitados en nuestra fe, pero estamos estudiando con la palabra de Dios precisamente para que nuestra fe no tenga límites, sino que nuestra fe se extienda hasta donde se extiende el poder de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Es por eso, miren, es tan extenso que la Escritura dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Es tan ilimitado el poder de la palabra que el Señor dice: si tú le dices a este monte, quítate, Él se va a quitar. Entonces tu fe se debe extender hasta donde se extiende la palabra de Dios. Cuando tú pides poco, es porque estás contemplando poco poder en la palabra. Hay personas que la palabra solamente les sirve para curar un dolor de cabeza. En otras palabras, han convertido la Escritura, la palabra del Señor, en una aspirina o en un Dolex. No, la palabra de Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Amén. La palabra de Dios da vida donde hay muerte. Entonces tu fe se debe extender hasta donde se extiende la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Nehemías recibió sabiduría para guiar al pueblo a completar juntos la visión que Dios le había dado. Uno de los grandes problemas que tiene el pueblo hoy día es que no medita la palabra de Dios. Mucha gente hace devocional, pero no medita en el devocional que hizo. Y es por eso que tienen poca revelación de la palabra de Dios. Y es por eso que se mueven en poco poder. La palabra de Dios es para meditarla. El Señor se lo dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en ella. David en el Salmo 1 también dice: en la ley de Jehová está mi delicia, y en su ley medito de día y de noche. Y las mismas palabras repite el profeta Jeremías, y constantemente en la Escritura nosotros vamos a escuchar: medita la palabra, porque cuando tú meditas la palabra, escuchas la voz de la palabra. Amén. 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 Entonces, mis queridos, ustedes escucharán la voz de Dios basada en la palabra de Dios que ha sido meditada en su corazón. Aquí. Miren, hace días yo estuve enfermo, no sé si ustedes lo supieron, resulté con cálculos y estuve varios días en mi casa sin salir por el dolor es muy intenso. Me mandaron solo medicinas para el dolor, pero no para tratar el problema. Así es que hubo un día en que no sentí dolor, pasé el día sin dolor y aproveché y ese día fui a la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia, una hermana me recibió y me saludó muy amorosamente: pastor, ¿cómo está? Y muy bien, gracias al Señor, hoy no he sentido dolor. Y entonces ella me dice: pastor, yo declaro que en el nombre de Jesús usted es sano. Cuando ella me dijo esas palabras, yo sentí algo en mi cuerpo. Y me quedé en el servicio y me quedé pensando en lo que ella me dijo. En la noche el dolor, cuando ya estaba en mi cama, empezó otra vez el dolor. Y mientras llegaba el dolor, yo recordaba las palabras de ella: no, Señor, yo soy sano. Así es que yo creo que ese día no tomé medicamentos. Y pasé el día y luego me vine para acá. Ese un viernes me vine para acá. Y cuando llegué para acá sentí algo, y antes de la clase pregunté por el baño, fui al baño, y cuando fui
boté la primera piedra. No sentí dolor cuando la boté, la gente dice. 5 días después tuve un fuerte dolor de cabeza. Todavía tenía un poco de piedras ahí porque me hicieron la ecografía. Y ahí me salió. Y desde mediodía, porque yo en la mañana tuve una reunión, y a partir de mediodía dolor de cabeza intenso, me molestaba la luz, tenía ganas de vomitar, mejor dicho, estaba bien descompuesto, y yo me fui a mi casa como eran ya las 8 de la noche. Fue una hermana a tomarme la presión, a veces tenía la presión alta, tenía mi presión como la de un bebé, gracias al Señor, se den cuenta que yo todavía soy jovencito. Y ella se fue, pero cuando ella se fue el dolor se intensificó y yo empecé a llorar. Yo lloraba solo ahí en mi habitación, solo, pero un llanto. Y en medio de mi llanto yo recordé las palabras que la hermana me había dicho, y en medio de mi llanto recordé que la Biblia dice que cuando Jesús murió, mi enfermedad Él la llevó. Yo le dije: Señor, yo no tengo por qué estar así, porque yo soy sano, tú lo hiciste. Por eso en el nombre de Jesucristo, esas piedras salen de mi cuerpo, lo ordeno en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces yo he escuchado esas palabras? Pero ese día decidí meditar, y cuando medité escuché la voz de la palabra, y esa voz de la palabra me decía: eres sano, eres sano, eres sano. Apenas no me podía dormir, apenas confesé la palabra, me quedé dormido. Cuando me desperté, me dieron ganas de orinar y fui al baño. Y yo, desde que me dijeron que tenía los cálculos, siempre estaba pendiente para pensar. Y así es que, hermano, ese día yo llegué ahí y fue intensa la orina. Fue bastante abundante. Y eso, y hermano, me empezaron a salir las piedras. 1, 2, 3, 4. Y fue libre en el nombre del Señor. Porque en la iglesia usted sabe que siempre existe la hermana que dice: no, que con la hierbita estas. Total que la nevera me la llenaron de tomas. Había de pepa de níspero, había de llantén, había de chingabuchita, de cáscara de coco. Mejor dicho, yo tenía todo un surtido. Pero yo no soy bueno para tomar esas cosas. Pero para de todo modo no desagradarlas, yo me tomaba. Pero yo puedo declarar hoy en el nombre de Jesús aquí ante ustedes que no fue nada de eso lo que me sanó. Lo que me sanó fue que la palabra de Dios hizo reina en mi espíritu, y cuando escuché tu voz yo pude declarar la sanidad del Señor y fui sano. Amén. ¿Y sabe qué fue lo mejor, hermano? Todos me asustaban diciéndome: cuando estas piedras empiecen a salir, el dolor es intenso porque tú sientes que te va rompiendo por dentro, así, toda la vía urinaria, y tú vas a sangrar y todo. Y el Señor, Padre, líbrame de esto. Pero nada, hermano, las piedras estaban grandes y no me dolió, porque cuando el Señor hace la obra, su obra es perfecta. Amén. Había tenido mucho dolor para volverme a dar dolor. Así que, pero necesitamos escuchar la voz de la palabra de Dios. Medita la palabra de Dios. Cuando el Espíritu de Dios traiga un versículo, traiga una palabra a tu corazón, a tu mente, por alguna razón lo trajo, no lo deseches, empieza a meditar en ese texto, porque el Señor te está llevando a algo, te está regalando algo. Pero necesitamos escuchar la voz de la palabra. Amén. 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 Entonces, cuando yo atiendo la voz de la palabra, que ha establecido la bendición en mi vida, cuando yo la escucho, entonces la bendición llegará a mí. Ella llegará a mí.
En Deuteronomio dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. ¿Cuándo? Cuando oyeres la voz del Señor tu Dios. Ellas te alcanzarán. Tú no las tienes que perseguir. Mire, hay gente que anda persiguiendo la bendición. Hoy nosotros hacemos acá, tenemos un tiempo de oración y el Señor se desborda con milagros, prodigios, y mañana se riega la noticia en toda Cartagena de las cosas que están pasando, que van a empezar a pasar aquí. Amén. Amén, amén. Mire, hermano, cuando la gente se entere de lo que está pasando aquí va a llegar gente de todas las iglesias. No debería ser así, debería llegar gente que no está convertida, pero llegará aquí gente que viene de otra iglesia. ¿Sabe por qué llegan? Porque son personas que están persiguiendo las bendiciones, son personas que tienen invertido el mandamiento del Señor, la manera como Dios hace las cosas. La Biblia dice: tú no tienes que perseguir las bendiciones, ellas te alcanzarán. ¿Cuánta gente no sale de Colombia para ir a Guatemala a buscar un milagro? ¿Cuántos no salen hasta allá, hasta Bogotá, a buscar un milagro? ¿Cuántos no salen de su iglesia para ir a cualquier otro lugar a buscar un milagro? Fíjense que la Escritura dice en el libro de Ruth, dice que Ruth con su esposo, ellos salieron de Belén. ¿A dónde se fueron? A Moab. O sea, salieron de la tierra del pan a buscar pan a otro lugar y allá se murieron. Y así hay gente que se está muriendo porque anda buscando el pan donde no está el pan. ¿Sabes qué? Tu bendición está aquí. Amén. Tu milagro está aquí. Amén. La unción que necesita tu vida está aquí. Gloria al Señor. Hay grandes hombres que Dios está usando. Sí, es verdad. Hay grandes hombres que están y mujeres que están manifestando gloria de Dios. Eso es verdad. Pero tú no necesitas llegar hasta donde están ellos. La bendición llegará donde tú estás. Gloria al Señor. Ahí llegará. ¿Por qué? La Escritura dice que el Señor, cuando Elías estaba en todo ese proceso de que llueve y no llueve, el Señor le dio una orden a Elías, ¿cierto? El Señor le dijo que se apartara, que se fuera, que volviera al oriente, que se escondiera en el arroyo que está frente al Jordán. Le dijo: bebe del arroyo. Pero el Señor le dijo algo a Elías. Él le dijo: yo he mandado a los cuervos que te den pan allí donde estás, que te den pan para comer. ¿A dónde los cuervos le iban a llevar el pan a Elías? Al arroyo, ¿cierto? Si Elías se hubiese movido del arroyo, ¿hubiese recibido el pan? La bendición de Dios está donde tú estás, donde el Señor te ha ubicado. Ahí está la bendición de Dios para tu vida. Ahí encontrarás al hombre que Dios ha puesto para que te bendiga, a la mujer que Dios ha puesto para que te bendiga. Está en el lugar donde tú estás. Allá llegarán los cuerpos. Amén. En Mateo el Señor nos dice: donde está el cuerpo muerto, ahí llegarán también las águilas. Donde tú estás, allí llegará la bendición de Dios. Necesitamos oír la voz de Dios. Amén. Entonces la bendición asignada solo vendrá al lugar donde Dios te ha dicho que estés. La voz de Dios te instruirá donde te ha dicho Dios que estés.
ella te dirá. En estos días llegó una pareja, me pidió consejería. Me dijo que estaba teniendo algún tipo de dificultad con su pastor, porque bueno, ellos estaban haciendo un trabajo en algún lugar y el pastor les dijo que no, que en ese lugar no, porque se iban a sentar en otro lugar. Y a mí lo que me dio la impresión de que ellos estaban esperando que yo les dijera: vente para acá conmigo. Me admiran y me quieren mucho. Pero no, el Señor me movió a decirles: ya ven, usted tiene que sujetarse a su pastor y unirse a la visión de la iglesia. Si en este momento la visión de la iglesia no está en ese lugar, saca de allá. Porque cuando tú te sometas a la visión que el Señor le ha dado al pastor y a la iglesia, entonces el Señor prosperará tu camino. Amén. En estos días me llamó muy contento y me dijo: pastor, hablé con mi pastor, según lo que hablé con usted, que creo que fue el Señor que me dijo, que me habló a través de usted, y el pastor está contento y me dijo: no, lo que pasa es que yo no quiero que estés allá porque quiero que tú acá me sirvas para, o sea, me exaltó, me promovió de posición y ahora tengo mayor liderazgo en la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque Dios te dará la bendición en el lugar donde Él te ha dicho que estés. Amén. No en otro lugar. Entonces no seamos perseguidores de bendición. Ella nos alcanzará. Amén. Amén. Pero debemos escuchar la voz de la palabra. La palabra tiene una voz allí y tú tienes que escucharla. Gloria al Señor. Y cuando tú la escuches, entonces se revelará a ti el poder contenido en ella para hacer la obra de Dios. Bendito sea el Señor. Bendiciones.